¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Moreno, el licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad de Pamplona y actualmente maestrante de Ciencias de la Actividad Física. Me permito mostrarles un video tutorial de cómo hacer un conteo calórico. Este está dirigido a entrenadores, amantes del fitness y personas interesadas en saber cómo es este requerimiento calórico, cómo se hace. Pues nada, espero les guste, dejen sus comentarios, compártanlo y pues me apoyan con un like si les gustó este video. ¿Listo? Vamos a comenzar. Para ello debo tener en cuenta claramente qué es el metabolismo basal. Entonces les voy a mostrar con tres características y la primera pues tengo que hablar del valor mínimo de energía necesaria para que la célula subsista. Otro concepto claro que debo tener en cuenta que el metabolismo basal es esta energía mínima es utilizada por la célula en las reacciones químicas intracelulares necesarias para la realización de funciones metabólicas esenciales, como es el caso de la respiración. Y por último, pues el metabolismo basal depende de varios factores, como es el género, la talla y el peso con la edad. Bien, teniendo claro estos conceptos, vamos a pasar a la siguiente. Y en esta pues simplemente vamos a referenciar, es un dato histórico, cómo a raíz de los años, por ejemplo en 1918 aparece la primera ecuación utilizada para saber el requerimiento calórico. Pero ¿qué pasó con este tipo de ecuaciones? Pues presentaron una serie de inconvenientes, habían una serie de errores, márgenes de errores y pues no era muy exacta. Para ese caso, en 1984 nuevamente se sacan dos ecuaciones para hombres y mujeres, pero seguían presentando esos errores, sobre todo a nivel decimal, en las ecuaciones donde teníamos que calcular el peso, la altura y la edad. Siendo así, por Mifflin y St. John, en 1990 quedan estructuradas y son las células las ecuaciones que se utilizan normalmente y que yo las utilizo cuando deseo hallar el metabolismo basal tanto en hombres como en mujeres. Nótese que siempre tiene una constante que es el peso, de la altura y la edad. Es importante que ustedes sepan de antemano el peso, la altura y la edad de sus afiliados o de las personas que le van a hacer el requerimiento calórico. Bien, entonces aquí despejando la fórmula y la voy a explicar un poco más detalladamente, tanto el hombre como la mujer es la misma ecuación, sino que al final en la de los caballeros se suma más 5 y en la de la mujer se resta menos 161. Es muy fácil a la hora de ejecutarla porque simplemente es colocar el peso de la persona, colocar la altura y colocar la edad. Es muy sencillo y se lo voy a mostrar aquí con un ejemplo. Pero antes tengo que hablarles del índice de actividad física. ¿Por qué es tan importante este índice de actividad física? Porque él me muestra el número de veces con que usted hace o frecuenta hacer ejercicio, y este número de veces tiene un gradiente que es el número de veces con que usted hace la actividad física. Me voy a explicar. Por ejemplo, en el primer caso vamos a hablar de un sedentario. El sedentario lo vamos a multiplicar por 1.2. Es decir, que es la persona que hace una vez o si acaso 2 veces a la semana ejercicio. Si yo tengo una persona que hace de 1 a 3 días por semana, pues yo lo voy a multiplicar por 1.375. Si el caso es de que la persona es de 3 a 5 días por semana, pues yo lo voy a multiplicar por 1.55. Si la persona hace de 6 a 7 días a la semana, es decir, de lunes a sábado, entrena constante, pues lo puede multiplicar por 1.725 y esa pues es la con la cual yo me comparo en ese índice de actividad física y es la que yo utilizo para cuando voy a determinar mi contenido calórico. Y si no, la de 2 veces por día, es decir, entrena en la mañana y entrena en la tarde en el mismo día, que es una deportista de alto rendimiento, pues entonces le voy a multiplicar
por 1.9. Tengan en cuenta este índice de actividad porque más adelante lo vamos a utilizar. Entonces vamos a hacer a la práctica y traigo aquí un ejemplo muy chévere, muy práctico, y pues lo voy a hacer. El ejemplo soy yo. Entonces el nombre mío, Carlos Moreno, la talla 174, el peso 73 kilos y pues una edad de 39 años. Entonces vamos a despejar la fórmula. Es lo primero que debemos hacer. Siempre deben tener una constante. Nótese que en el primer paréntesis, voy a detenerme acá un poco, vamos a hacer acá, trabajo acá, en la primera fórmula, observen, es 10, lo voy a multiplicar, que es la constante, por 73, lo puse en rojo para que ustedes vieran que el peso que yo tengo, que es 73 kilos, eso de una vez, ese ya es el primer factor. Después abro paréntesis, obviamente coloco el más, 6.5 es una constante, esa constante no se modifica, no se altera, siempre va a permanecer ahí, y coloco en rojo 1.74 que es la altura mía, eso es lo que yo mido. Cierro el paréntesis, abro nuevamente paréntesis y 5 es la constante, no se modifica, no cambia, sigue siendo la misma, lo multiplico por 39, cierro el paréntesis, más 5. Una vez tengo claro, miren, noten que es muy fácil, muy sencillo. Vamos a despejar la segunda. En esta segunda nos vamos a ir acá, vamos a cerrar acá y vamos a despejar. Entonces ese 730 nace de multiplicar 10 por 73, cierro paréntesis. En el segundo paréntesis, 6.25 multiplicado por 1.74 me va a dar 1087.5, cierro paréntesis. En el tercer paréntesis, 5 por 39 me va a dar 195, cierro paréntesis, más 5. Hasta ahí todo muy bien y es muy fácil. Siguiendo con el tercero, vamos acá, pues 730 más 1807.5 me va a dar como resultado 1817. Cierro el paréntesis, continúo haciendo el trabajo, mire, es fácil, 195, se colocan los mismos valores. Y en el último, observen acá, en este último, pues es 1627, resulta de la ecuación o de restar 1817 menos 195. Una vez tenga ese resultado, pues les van a sumar 5. Muy bien, entonces ese es el trabajo. Ahí ya he despejado la primera ecuación. Tengan en cuenta ese resultado que me da de 1627, lo vamos a utilizar en la segunda fase. Bien, entonces vamos a continuar y despejando la fórmula. Recuerden que yo les había hablado de los días de semana de entrenamiento. Entonces yo, como entreno de 6 a 7 días a la semana, pues yo debo tener el valor de multiplicar el metabolismo basal por 1.725. El 1627 es el resultado que me da de hacer el requerimiento calórico, y eso lo voy a multiplicar por 1725, me da un resultado de 2807.4. Ese es mi requerimiento, esas son las kilocalorías que yo necesito diariamente. Eso es lo que yo necesito diariamente para mi funcionamiento vital diario. Entonces por eso lo coloqué en rojo, para que ustedes tengan en cuenta ese ejemplo y no se nos vaya a perder ese dato. Ahora vamos a hablar de los macronutrientes. Para hablar de macronutrientes tenemos en cuenta que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y recordemos que un gramo de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías, un gramo de proteínas, un gramo de carbohidratos es igual 4 kilocalorías, y la grasa, un gramo de grasa me equivalen a 9 kilocalorías. Estos estudios nos revelan lo siguiente, y es lo que muchos nos preguntan actualmente: ¿cuánta proteína debo consumir? Entonces, si yo no sé cuánta proteína debo consumir, se le sugiere y se le recomienda que consuma entre 1.6 a 3 gramos por kilogramo de peso diario. O sea, eso es lo que usted debe consumir diario, de 1.6
a 3 gramos. 3 gramos en la persona que practica actividad o practica entrenamiento intenso, se ejercita de una manera intensa, pues necesita un buen contenido de proteína, pues lo permitido está en 3 gramos. Si hablamos de la grasa, pues ahí debemos tener un poquito de cuidado, pero tampoco satanizarla, es decir, tampoco asustarnos por ella, y podemos utilizar de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso. Para el caso de los carbohidratos, me dice que debo utilizar el resto de la ecuación. Entonces me pregunto, bueno, ¿cuál es el resto? Pues se lo voy a explicar en la siguiente gráfica. ¿Qué es el resto? Entonces vamos a comenzar primero por las proteínas. Notarán que 73, el que está en la parte de encima de las proteínas, es los kilos que yo tengo. Entonces, yo normalmente trabajo con 2.5 gramos de proteína y eso lo multiplico por 73, lo que me va a dar a mí un resultado de 182.5 gramos. Eso es lo que yo consumo, debo consumir diariamente en proteína. Lo voy a multiplicar por 4. ¿Y por qué por 4? Porque recordemos que 1 gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías y yo lo que quiero saber es eso, el contenido calórico me va a dar como resultado 730. Asimismo, lo vamos a hacer para la grasa. 0.8, normalmente yo mantengo 0.8, lo multiplico por el peso corporal. Hay personas que se limitan mucho, pues entonces lo bajan a 0.6, pero recordemos que si estamos o queremos hacer un superávit calórico, pues debemos aumentar un poquitico, 0.8, 0.9, máximo hasta 1 gramo, pero de ahí no suban más. Y pues bien, continuando, pues me va a dar un resultado de 58.4. Eso lo voy a multiplicar por 9. Recordemos que 1 gramo de grasa equivalen a 9 kilocalorías, entonces me va a dar un total de 525.6 kilocalorías. Pero ¿qué pasa con los carbohidratos? Recuerden que mi contenido, mi requerimiento calórico es de 2807. Eso lo voy a restar. ¿Con qué lo voy a restar? Recuerdan que la gráfica anterior me mostraba que decía el resto. Pues lo voy a restar sumando la proteína, los 730, más la grasa, que es 525.6, me va a dar 1255.6. De ahí es donde sale la palabra el resto. Lo que quiere decir que me da un resultado de 1552. Eso lo voy a dividir entre 4, que recordemos que 1 gramo de carbohidrato equivale a 4 kilocalorías y me va a arrojar 388 kilocalorías. Eso es lo que yo consumo o es lo que debo consumir en carbohidratos diarios. Siendo así, entonces, ¿cuál es el aporte por macronutrientes? Que es lo que todos se preguntan, y es cuánta proteína debo comer, cuánto carbohidrato y cuánta grasa en cada plato de comida. Teniendo en cuenta mi ejemplo, yo recuerden que les digo, estoy hablando de mi ejemplo, entonces yo debo consumir diariamente 182.5 gramos de proteína, en grasa 58.4 gramos y en carbohidratos 388 gramos de carbohidratos. ¿Qué pasa con lo que vemos aquí en rojo? Entonces, lo que vemos aquí en rojo simplemente, vamos a para que ustedes vean acá, lo que vemos acá en rojo, esto es los números de platos o los números de comida por las cuales yo consumo en el día. Es decir, si yo como 3 veces al día, si yo como 4 veces al día o si yo como 5 a 6 veces al día. Entonces yo normalmente como 5 veces durante el día, pero pues yo hago un metabolismo, yo hago un protocolo de alimentación, y entonces mi protocolo de alimentación pues normalmente consumo 5 comidas durante el día. Yo practico el ayuno intermitente, entonces hago un protocolo de comer 5 raciones de comida, en las cuales las divido de la siguiente manera. La proteína debo consumir 182.5 gramos. Entonces ese tipo de proteína lo divido, ¿sí?,
en 5 platos. Quiere decir que en cada plato de comida debo consumir 36.4 gramos de proteína. O sea, si yo lo divido en 5 platos de comida, en cada vez que yo vaya a comer debo consumir 36.4 gramos de proteína. Si yo voy a consumir grasa, ¿cuánta grasa debo consumir en cada plato? Pues debo consumir 11.68 gramos de grasa en cada comida que yo consuma. Y los carbohidratos, pues hago la división, lo divido en 5 raciones y me va a dar 77.6. Algunos dirán, no, pues yo puedo comer hasta 6-7 veces al día. Bueno, eso depende pues de usted cómo acostumbre, depende cómo la persona pues se acostumbre, depende, hay que saber muy bien esos datos, número de veces que come, pues porque recordemos que la mayoría de estos procesos de nutrición pues colapsan o fracasan pues debido a eso, porque están acostumbrados a comer 3 veces al día y lo mandamos a comer 6-7 veces al día. Entonces eso. Nótense que aquí yo no estoy hablando si por ejemplo el alimento es líquido, si es sólido. No, ustedes tienen que ser muy especiales en esa parte, pues entonces deben recordar que en cada porción de comida, en las veces que la divide, pues es el aporte nutricional en cada gramo de proteína que consuma. Bien, si la persona va a estar en un superávit calórico, es decir, yo lo quiero que esa persona entre en etapas de volumen, pues lo que hago es aumentar los carbohidratos. Por ejemplo, en el caso mío 388 gramos, lo voy a multiplicar por un 30% más o un 20% más. La proteína pues la mantengo en 182, aumento un 5%, y la grasa aumento un 1 o un 2% cuando quiero hacer trabajos de volumen. Si lo mío es hacer un déficit calórico, debo partir de que mis carbohidratos son 388 gramos de carbohidrato al día, pues le voy a bajar un 20%, un 15% a la grasa. Ojo, no quiten las grasas, mantengan la grasa, pero le vamos a quitar un 1, un 2%, y la proteína no la quiten, manténgala igual. No la disminuyan, porque recordemos que cuando estamos en déficit calórico lo que queremos es preservar la masa muscular. Entonces, de esa manera, de una manera chévere y divertida, pues quiero que ustedes entiendan cómo es el proceso del aporte calórico por alimento o por macronutriente. Bien, entonces espero les haya gustado este video, este tutorial. Lo hice de una forma muy fácil, muy chévere para que ustedes lo entiendan. Así es que si les gustó, por favor apóyenme con un like y no se les olvide suscribirse. Muchísimas gracias y estamos conectados. Nos veremos en la siguiente.